Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente estamos con los videos de formación catequística. En este caso nos toca la parte del credo donde hablamos de que nació de Santa María Virgen. Y yo me quisiera detener un poquito por ahí en lo que significa la Virgen en nuestra fe, ¿sí? Sabemos que Jesús tomó el cuerpo mortal de la Virgen y que la Virgen es su madre por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros en la Iglesia Católica rendimos un culto a la Virgen. No es un culto de idolatría, porque solamente adoramos a Dios, pero sí la veneramos. Adorar solamente a Dios. A la Virgen la veneramos junto con los santos, es una veneración de hiperdulía, mucho mayor a la que podemos venerar a cualquier otro santo, pero es una veneración al fin, porque la Virgen es una criatura, ¿sí? Es una obra creada por Dios. Jesucristo no es una criatura, es Dios mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces hemos escuchado hablar por ahí a los hermanos evangélicos, se nos ha preguntado a nosotros esto de que aparece en la Biblia que María tuvo más hijos, y la Iglesia Católica sostiene como dogma de fe de que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto, es decir, que el nacimiento de Jesús es un nacimiento milagroso. Bien, por ejemplo, lo que siempre tratamos de... Vamos a un texto bíblico para ya empezar, ¿sí? Vamos a Lucas 1, vamos al primer capítulo de Lucas, que es importante, Lucas 1, 26, 27, vamos a leer ahí. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José de la familia de David. La Virgen se llamaba María, ¿sí? Punto. Ya sabemos dos cosas. Primero que antes, durante la concepción de Jesús, la Virgen era virgen, punto. El antes ya está demostrado. El durante y el después lo vamos a ver ahora. Y es esto, ¿cómo puede ser que en la Biblia diga que la Virgen tuvo hijos? Error. En la Biblia nunca, en ningún pasaje evangélico del Evangelio o de la Sagrada Escritura van a encontrar que esté formulado los hijos de María, o que María tuvo más hijos. Sí van a ver que Jesús tiene hermanos, pero una cosa es tener hermanos y otra cosa es que la Virgen haya tenido más hijos. Ahora vamos a ver lo que significa el término hermano en la Sagrada Escritura, pero son cosas distintas, ¿sí? Entonces, esto tiene que quedar claro. En ninguna parte de la Sagrada Escritura dice hijos de María. Al único que lo refiere como hijo de María es a Jesús, y después el resto son hermanos de Jesús, ¿sí? Primer punto para tener en claro. Segundo, nosotros creemos que Jesús tuvo hermanos. Ahora vamos a ver qué tipo de hermanos y qué significa hermanos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, acá tenemos, a veces nos citan los hermanos separados, o nosotros meditando la palabra nos encontramos que en Marcos 6, 1, 3, Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice esto. Saliendo de allí se dirigió a la ciudad acompañado de sus discípulos. Un sábado se puso a enseñar en la sinagoga, muchos lo escucharon asombrados. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Y qué hay de los grandes milagros que realiza con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, que vive entre nosotros, sus hermanos y sus hermanas? Es decir, nos dice la Sagrada Escritura que la gente del pueblo de Jesús dice, ¿de dónde saca todo esto si nosotros lo conocemos? Conocemos su madre, conocemos su padre, conocemos sus hermanos. ¿No es este el hermano de Santiago? Acá yo me anoté los nombrecitos. Santiago, José, Simón y Judas, ¿sí? Esos son los nombres que nombra como hermanos de Jesús. Bien, si nosotros encontramos los padres de ellos dentro de la Sagrada Escritura, evidentemente no son hijos de María, pero sí son hermanos de Jesús, y después vamos a ver por qué. Bueno, vamos a Mateo 27, capítulo 27, versículo 56, que es otro pasaje un poco confuso en algún punto y en otro esclarecedor. 27:56, miren lo que dice ahí, dice, entre ellos, los que estaban con Jesús,
estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Entonces dice, ¿cómo? ¿Ve? Que acá está, dice que María es la madre de Santiago y de José. Pero acá no dice que esta María es la madre de Jesús. Y ahora vamos a ver por qué. Esto estamos en la crucifixión de Jesús. Es decir, los que estaban en la crucifixión de Jesús, dice, entre ellos estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y José, y la madre de Zebedeo. Uno puede decir, bueno, ahí está María, la Virgen. Pero si vamos nosotros al texto de Juan, que también comenta el pie de la cruz, quienes estaban en el pie de la cruz, Juan capítulo 19, versículo 25, nos vamos a encontrar ahí con una sorpresa. 19, versículo 20. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, es decir, la hermana de la Virgen, también se llamaba María. Estaba su madre, la madre de su madre, llamada María de Cleofás, y María Magdalena. Junto a su madre estaba el discípulo amado. Y acá encontramos otra cosa en este evangelio. Mujer, ahí tienes a tu hijo, le dice, señalándole el discípulo amado, que es Juan. Así que anotamos en la lista a Juan también. Porque como si dice, ahí tienes a tu madre, es porque Juan es el hijo. Bien, pero acá vemos que hay otra María, que es la hermana de la Virgen, ¿sí? Que es, ella es la hija, acá dice la madre de Cleofás, María de Cleofás, perdón, la esposa de Cleofás. Entonces, esa María, esposa de Cleofás, es la mamá de Santiago y de José, que nos dice en Mateo 27. Estaba María, la madre de Santiago y José, y no la nombra la Virgen. Acá sí, dice, estaba, aparte de las tres que nombra Mateo, nombra también a la Virgen como alguien distinto a esa María, que es sería la tía de Jesús, y la hermana de María sería la tía de Jesús. Entonces, Santiago y José son hijos de María de Cleofás, ¿sí? Bien. Ahí ya le encontramos madre y padre a dos nombres que nos había dicho al principio en Marcos 6.1, que eran hermanos de Jesús. Ahora, sabemos que está Santiago el mayor y Santiago el menor, ¿sí? Santiago el mayor y Santiago el menor. Uno de esos Santiago es hermano de José, es hijo de María de Cleofás. Si vamos, por ejemplo, a Marcos 3.16, Marcos 3.16. Perdón que sea así, pero esto, bueno, es necesario. Marcos 3.16 nos dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 16. Nos dice, nombró pues a los 12, a Simón, llamado Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, a quien llamó Boanerges. Santiago de Zebedeo significa, y su hermano Juan significa que son hijos de Zebedeo, no son hijos ni de José ni de la Virgen. Santiago y Juan son hijos de Zebedeo, pero son Santiago y Juan de Zebedeo, Judas Iscariote, hijo de Iscariote, ¿sí? Entonces Santiago y Juan son hijos de Zebedeo, no de la Virgen. Santiago el mayor y Santiago el menor ya le encontramos papá. A José y a Juan, en el cual en la cruz Jesús le dice, tienes a tu hijo, es hijo de Zebedeo. Lo que pasa es que Jesús lo que hace es simbólicamente pone a la Virgen al resguardo de Juan, para que no quede, al ser viuda, para que no quede sola. Y ahora nos faltaría encontrar la madre y el padre de Simón y de Judas, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo a Mateo 27:56, ¿se acuerdan? Dijimos que entonces, tanto Santiago y Juan son hijos de Zebedeo. Si vamos a Mateo 27:56, que lo leímos hace un ratito, vamos a decir que estaba la madre, dice, miren, dice así, entre ellos estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y Juan, que ya encontramos quién era, que es la tía de Jesús, entre comillas, y la madre de los Zebedeo. O sea que este Santiago y Juan de Zebedeo, que acabamos de nombrar en Marcos 3.16, está acá, la encontramos en Mateo 27 y no es la Virgen María. Por lo tanto, tanto Santiago y Juan tienen papá y mamá que no son la Virgen y no son José.
Bueno, ahora nos queda Simón. Vamos a Marcos 7:18. Marcos capítulo 7, versículo 18. Perdón que esto yo sé que es tedioso, pero es para tener en cuenta nosotros, ¿no? Capítulo 7, versículo 18 nos dice lo siguiente. Y les dijo, capítulo 7, versículo 18, Marcos. Perdón, Marcos 3:18. Perdón. Me parecía que no lo encontraba. Marcos 3:18, en el versículo 18 del capítulo 3, borremos lo anterior. Marcos 3, capítulo 3, versículo 18 dice lo siguiente. Simón el cananeo. Está Simón, llamado Pedro, Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, que ya lo encontramos, a quien llamó Boanerges, que significa hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, a Tomás, Santiago de Alfeo, ven que hay dos Santiagos, y Tadeo, a Simón el cananeo. Es decir, este Simón, que nombra como hermanos de Jesús, es cananeo, y María es de Galilea, y a Jesús le decían el Galileo o el Nazareno, o sea que es de otro lugar, si no le hubiesen dicho Simón el Nazareno, o el Galileo. Por lo tanto, este Simón es un Simón que viene de otra región. No puede ser nunca el hijo de Jesús, el hijo de María y de José. Y después Judas es muy simple. Si vamos a la carta, ustedes saben que Judas escribió una carta. Si nosotros vamos a la carta del apóstol Judas, que este no es Judas Iscariote, sino que es otro, el Judas bueno, digamos por decirlo de alguna manera. Judas se presenta así. Saludo de Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Por lo tanto, este Judas es hermano de Santiago, al cual ya le encontramos padre y madre, y no dice en ningún lugar que es hijo de María. Por lo tanto, ¿se utiliza el pronombre hermano para hablar de Jesús? Mucho. ¿Y eso qué significa? Poco. Por ejemplo, vamos a significa que Jesús tenía hermanos espirituales, hermanos hijos de un mismo Padre, que es Jesucristo, que es Dios Padre, ¿sí? Y los judíos son hermanos entre ellos porque tienen un solo Padre en la fe, que es Abraham. Por lo tanto, el término hermano en la antigüedad, en el ámbito religioso, se usa a los hermanos correligionarios, a los que son de la misma, pertenecen a la misma sangre, al mismo pueblo, ¿sí? Y nosotros somos hermanos a través del bautismo porque tenemos un mismo Padre que es Dios. Jesús lo dice en un momento en la Sagrada Escritura, me voy a mi Padre, vuestro Padre, vuelvo a mi Padre que es vuestro Padre. Bueno, pero eso después lo vamos a ver. Si nosotros vamos a la primera carta de Corintios 15, en la Sagrada Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 5, capítulo 15, versículo 5, vamos a ver lo siguiente. Que vemos que la resurrección de los muertos, Jesús, está hablando de la resurrección de Jesús. Dice, ante todo le he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, fue sepultado y resucitó el tercer día, según la Escritura, que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. Es decir, Jesús tiene muchos hermanos, los discípulos tienen muchos hermanos, y no significa que sean hijos de la Virgen, ¿sí? Si nosotros vamos a Juan, capítulo 20, versículo 17, por ejemplo, Juan 20, 17, vamos a encontrar ahí lo siguiente. Fíjense, le dice Jesús, déjenme que todavía no he subido al Padre, ya resucitó. Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor. Es decir, el Señor le manda a María Magdalena a avisarle a sus hermanos, y María Magdalena le avisa a los discípulos. Es decir, los discípulos de Jesús son considerados por Jesús hermanos, ¿sí?
Por otro lado, también nosotros sabemos, por estudios, que la palabra hermano, es decir, la palabra adelphoi, en el idioma antiguo, que es el que se usa en la Sagrada Escritura, en el griego, adelphoi significa pariente cercano. Es decir, los primos de Jesús son considerados hermanos, porque la imagen de familia es distinta. Los hermanos no son solamente los que son de carne, sino los que forman la gran familia extendida, que son también los parientes cercanos, ¿sí? Por eso María puede tener una hermana que también se llame María. Entonces, nosotros sabemos que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto, eso es dogma. Cuando habla de hermanos, habla de hermanos en religión, de hermanos en el judaísmo, de hermanos en el bautismo porque somos del mismo padre, o de parientes cercanos. En ningún lugar de la Biblia dice que la Virgen tuvo más hijos, o este es hijo de la Virgen. Y cuando dice María, madre de, encontramos que esa María en realidad es la prima de la Virgen, como lo acabamos de ver. Disculpen que haya sido medio así, un poco un revuelo, pero me parecía importante aclarar que en la Sagrada Escritura está claro que la Virgen es virgen, ¿sí? La Virgen es virgen. Incluso si nosotros vamos a Isaías, que es un profeta, ¿no? Profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, vamos a ver que hay una profecía sobre eso. Versículo 14 dice lo siguiente, dice, entonces dijo Dios, escucha, heredero de David, no le basta cansar a los hombres que también cansan a mi Dios, que también cansan a Dios. Por eso el Señor mismo le dará una señal. La joven, o sea, la virgen, en realidad es doncella, la palabra acá traduce joven, pero la palabra es virgen, doncella, está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ese nombre Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta que eso es la profecía? Porque es lo que dice Mateo cuando habla de la Anunciación. Mateo dice, para que se cumplan las Escrituras, mira, hay una virgen embarazada, como dice el profeta, ¿sí? Lo dice también Mateo cuando habla de la Anunciación, que hace alusión a esto, ¿no? Dice, vamos a Mateo 1:25, dice, José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que esperas obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo que llamará Jesús, porque él llevará a su pueblo, salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la doncella, la virgen, está embarazada, dará a luz un hijo que tendrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El mismo Escritura hace referencia a que tiene que ser una virgen de donde nazca Jesús. Por último, y con esto cierro, la extensión. Nosotros creemos, la Iglesia Católica tiene 4 dogmas para creer sobre la Virgen. Primero, que es la Inmaculada Concepción, que fue concebida sin pecado original. Eso es parte de la tradición de la Iglesia y lo tenemos que creer con fe. Dios preservó a la Virgen del pecado original para que su Hijo no habitara en cuerpo de pecado. Segundo, la virginidad perpetua, antes, durante y después del parto. El tercer precepto, dogma mariano, es que la Virgen fue asunta a los cielos, lo recordamos en el rezo del Rosario, ¿sí? La Virgen fue asunta al cielo, fue elevada al cielo cuando murió. Y después, la maternidad divina, ¿sí? O sea que la Virgen es madre de Dios. ¿Pero cómo? Si es una criatura, ¿cómo va a ser madre de Dios? Recuerden cuando hablamos del concepto Señor, que el pueblo judío cuando en vez de decir Yahvé decía Señor, y entonces cuando se hace la profesión de fe en Jesús que se dice nuestro Señor, se está diciendo que es Dios. Bueno, si nosotros vamos a Lucas 1, vemos lo que le dice su prima Isabel a la Virgen, Lucas 1:43. En Lucas 1:43 vemos que le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Está en la Escritura, la madre de mi Señor, la madre de mi Dios. El Señor para los judíos es Dios, es Yahvé. No lo nombran, no dicen Yahvé, la madre de Yahvé, dice de mi Señor. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Por lo tanto, los dogmas marianos, primero que son bíblicos, están arraigados en la tradición que se ha celebrado siempre a lo largo de la Iglesia. Hay muchos rituales y padres de la Iglesia en los primeros siglos que le rinden culto a la Virgen. Y es necesario tenerla a la Virgen en nuestra piedad personal
siempre con el rezo del rosario, como buena intercesora y corredentora con Jesucristo que se asoció a los dolores de la cruz. Bueno, que tengan un lindo día. Disculpen que se haya extendido el video. Abrazo grande. Cualquier duda, saben que pueden mandar por privado.